Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Maravillosamente bien. Bien, gloria al Señor. Qué bueno tenerlos por acá nuevamente. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Es un privilegio nuevamente estar por acá compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Queremos siempre ser ministros competentes de este nuevo pacto, ¿verdad? Y con responsabilidad pues enseñar lo que encontramos escrito en el Evangelio. Eso es lo más importante. Lavados por el Espíritu, parte 2. Lavados por el Espíritu, parte 2. Ahí te puse un igual a, ¿verdad? Igual a. Porque te voy a decir a qué es igual eso. La semana pasada dimos una lista bastante larga, ¿verdad? Y dijimos algo muy importante en cuanto a ese título, que se lava lo que estaba, ¿qué cosa? Sucio, ¿verdad? Lo limpio no hay que lavarlo. Lo sucio sí hay que lavarlo. Ahora, el Evangelio dice que nosotros éramos, es una palabra muy importante. Éramos. Eso es qué cosa? Pasado, ¿verdad? Ya hemos sido ¿qué? Lavados. Dice justificados y santificados por medio de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿correcto? Y eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos escondidos en Él. Estamos escondidos, dice, con Cristo en Dios. Porque los dos son uno, ¿verdad? Con Cristo en Dios. Ahora, nosotros hemos escuchado el dicho que dice, cuando uno no tiene deudas que pagar, uno dice, es que yo duermo con la conciencia tranquila, ¿verdad? Por lo general decimos eso, ya yo estoy retirado como ustedes, todos ustedes que no están retirados, tranquilos, ya libre de deudas. Mira, con una limpia conciencia. Qué bueno es saber que después de haber tenido una clase de deuda, porque había decretos en contra de nosotros, ¿verdad? Había decretos en contra de nosotros. Qué bueno saber que una deuda, imagínate, aquí nadie hace $1 millón al año, ¿verdad? ¿1 millón? Vamos a usar un número exagerado. Todos acá teníamos una deuda de $1 billón. ¿Por qué $1 billón? Porque es una deuda impagable, ¿no? Imposible de pagar. No podemos pagar una deuda así. Es lo mismo, estábamos igualitos con Dios. Teníamos un decreto en contra de nosotros que era imposible pagar. Pero imagínate que alguien te llama y te dice, mira, ¿tú sabes qué? Aquella deuda que tú tenías, y muy merecida la deuda, la debíamos, y no había discusión, no había pleito de nada, la debíamos. Alguien te llama y te dice, mira, aquella deuda de $1 billón que tú tenías, fulano la pagó por ti. Ya no debes nada. Y dice ese fulano que la pagó, ya ni quiere acordarse de la deuda esa. Pagado en full. ¿Cómo tú duermes? Mejor, tranquilamente. Uf. Es la noche que menos uno duerme. Con una limpia conciencia. Porque todos los días te acostabas pensando, ¿cómo yo pago esa deuda?
¿Cómo pago esa deuda? Porque tenía un plazo ahí y si no, estaba condenado. Solo lo que me hacía falta era que me pusieran la condena ahí. ¿Ah? $1 billón. Y te dicen, ya no debes nada. Alguien la pagó por ti. Ese día duermes como un niño, con una conciencia limpia. Pues bendecidos, nosotros teníamos un decreto en contra de nosotros. Había un decreto, había una deuda que nosotros teníamos que pagar. No podíamos pagarla, pero Cristo tomó el lugar de nosotros y la pagó por nosotros. Ese lavados por el Espíritu es porque estábamos como sucios. Éramos insensatos, rebeldes, errados. Vivíamos en concupiscencias, deleites de la carne, maliciosos, envidiosos, aborrecibles, aborreciéndonos los unos al otro, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, etcétera. Bendecidos, estábamos perdidos. Pero Dios, por Jesucristo y a través del Espíritu, nos lava, nos justifica y nos santifica. Es por eso que lavados por el Espíritu bendecido es igual a una limpia conciencia. Ese es el subtítulo del título de hoy. Una limpia conciencia. Ahora, mi hermano, para tener una limpia conciencia hay que conocer la verdad, bendecido. Y eso es precisamente lo que nosotros, bendecidos, tratamos de hacer todas las semanas. De alguna manera, convencer a aquel que nos oye, presentando suficiente evidencia bíblica que han sido lavados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer. No tratamos de hacer otra cosa. Y que al conocer esa verdad, pueden dormir y vivir como con una limpia conciencia. Porque tanto tú, como el que estás aquí, como yo, antes vivíamos como con una conciencia de pecado. Bendecido, todos los días nos levantábamos y pensábamos, ojalá que hoy no falle tanto. Y nos acostábamos pensando que tanto habíamos hecho en el día. ¿Sí o no, bendecido? ¿Tú te acuerdas de esos tiempos? Yo ya no me acuerdo. No quiero. Especialmente si estuviste en un asunto de ayuno y de oración. ¿Será que me levanté? Puse el reloj a las 5, pero me levanté a las 5:30. Oye, esa media hora me duele. Me va a costar todo el día en la conciencia bendecido. ¿Por qué? Porque no teníamos una limpia conciencia. Todo era culpabilidad, bendecido. Todo era culpabilidad. ¿Cuántas personas el domingo se levantaban con la familia y en el apuro, en el corre-corre, vístete, el marido no se acaba de poner la corbata, la mujer no se acaba de encontrar los zapatos, y cuando llegamos a la iglesia llegan todos bravos, ¿no? Y llegamos con una ¿qué? Mala conciencia. Bendecido, este asunto es un cambio de vida, bendecido. Es un cambio de vida lo que nosotros hemos experimentado. Y aquí nadie se ha caído, nadie ha impuesto las manos, ¿verdad? Aquí nadie ha temblado. Pero si nos ponemos a pensar, esta paz interior que nosotros tenemos, solo la pudimos haber recibido por la palabra. Dice el apóstol Pablo que nuestro testimonio es sin error. Quiere decir que es verdadero, ¿verdad? Es una revelación de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos recibido, una revelación de Dios. Por eso es que el testimonio que nosotros aprendemos, que es el del apóstol Pablo, y el de Cristo a través de él, como es verdadero, transforma nuestras conciencias, transforma nuestras vidas. Estamos, ¿qué cosa? Renovando nuestro entendimiento. Pero ¿cuántas personas en este momento, hoy, tienen una conciencia destrozada, bendecidos? Destrozadas. De culpabilidad, de pecado, de condenación. Mira, de inmundicia, se sienten inmundos. Es más, se lo dicen en los púlpitos, ¿no? Se los gritan, tú eres un gusano. En los lugares más extremistas, ¿no?
pero nunca les enseñan los beneficios espirituales que Cristo obtuvo por nosotros. Ahorita que estaba viendo la canción que pusimos, dice que mi justicia no se compara con tu perfección. Bendecido, cuando nosotros hablamos de justicia, la Biblia dice que la justicia de la ley ha sido imputada en nosotros. Bendecido, quiere decir que para Dios tú estás perfecto. Porque te digo una cosa, es la única manera, la única que podemos decir somos hijos de Dios, somos salvos. La única. Si no lo crees, estás en problema. Si lo crees, vives con una limpia conciencia. Porque es la verdad. Pon en tus notas, por favor. ¿Cuál es la característica o la evidencia de una mala conciencia? ¿Cuál es la característica o la evidencia en una persona que tiene una mala conciencia? La abundancia de obras. Obras muertas, obviamente, ¿no? Abundancia de obras para justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la mala conciencia te impulsa, ¿no? Te obliga, te insta a hacer obras muertas, obras de justicia, para apaciguar esa conciencia, ¿no? Para descansar esa conciencia. Por eso es que cuando tú ves personas que constantemente están pagando, entre comillas, un precio, ¿no? Con un sacrificio, en un afán constante de obrar, de hacer rituales, de estar en oración con el propósito equivocado, es porque ellos sienten que tienen que hacerlo. Porque si no lo hacen, se condenan, están mal, se pueden enfriar. Cuando una persona está afanada en ceremonias, en los rituales, etcétera, pregúntale a esa persona si esa persona cree que su salvación es eterna, si es para siempre. Pregúntale por qué hace eso que hace. Y tú te vas a dar cuenta cuando sale de su boca que no tiene una limpia conciencia, que no sabe que era, ya no es, que ha sido lavado por el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia o la característica de una limpia conciencia? La ausencia de obras para justificarnos delante de Dios. Quiero aclarar, bendecidos, es un asunto de motivación. ¿Qué motiva? ¿Qué te motiva? Motivación. Las características de una limpia conciencia es la ausencia de obras para justificarnos delante de Dios. Repito, para aclaración, la motivación en una persona que no conoce esta verdad, bendecidos, la motivación es justificarse. Esa es la motivación, por la mala conciencia, porque piensa que todavía está en pecado, porque el pecado lo condena, porque si Cristo viene y él tuvo un mal pensamiento, lo que él interpreta como un mal pensamiento, una mala acción, etcétera. Cosas de la carne, ¿no? Las obras engañosas de la carne. Se siente inseguro con su relación con Dios. Su motivación es el temor, es la condenación, y él quiere justificarse, por eso es que obra. Por eso es que le dicen, hermano, hay un car wash, ahí está en el car wash. Hermano, aquí hay un ayuno el sábado, ahí está en el ayuno. Hay una vigilia, ahí está en la vigilia. La motivación es lo que impulsa a obrar de una mala manera. Por el otro lado, aunque la ausencia de obras con estas motivaciones existe en la persona que conoce esta verdad, existe la cantidad de obras motivados por el agradecimiento, que es muy diferente.
O sea, aquí nadie está diciendo que no vamos a tener buenas obras. El apóstol Pablo nos llama, ¿verdad?, a siempre estar dispuesto para toda buena obra. Pero aún las buenas obras tienen que estar respaldadas por la gracia, por el Evangelio. ¿Cómo se respaldan esas buenas obras? En la motivación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ve un momentito a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. 3:4. Porque aquí con este asunto hasta corremos el peligro de ser jactanciosos, bendecidos. Cuando la conciencia se cauteriza, nos volvemos hasta jactanciosos. Nos volvemos condenadores de otros. Porque nosotros sí hacemos, los otros no. Ahí no hay gracia, bendecido. Ahí no hay misericordia. Nos volvemos verdugos de otros. El débil en la fe, le damos duro al débil en la fe porque no hace lo que nosotros hacemos. Y el apóstol Pablo era esos pocos que eran irreprensibles en cuanto a la justicia de la ley. Mira lo que dice acá. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si quisiera, ¿verdad? Si quisiera. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En unas traducciones dice gloriarme, o son ideas mías. Dice el 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida, ¿cómo? Irreprensible. Él tenía la justicia de la ley en el sentido de que él la hacía. Él hacía todas las obras de la ley. Circuncidado, bautizado. Dice, mas las cosas que para mí eran ganancia las estimé como pérdidas por amor de Cristo. Bendecido, ¿por qué él no se quedó con esa justicia? Porque era por la ley, porque era algo que era motivado por su conciencia de pecado. Por su conciencia de pecado. Dice el 8, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Y ser hallado, mira, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley. ¿Motivado por qué, bendecido? Porque tenía que hacerlo. Porque él, si él tenía el conocimiento de la ley, él sabía que la ley, si no la cumplía, ¿qué pasaba? Lo condenaba. Él no sabía, él era un maestro de la ley. Estudió a los pies de quien, de Gamaliel. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esa fe, mira, lavados por el Espíritu. La justicia que es de Dios por fe. Este conocimiento bendecido es lo que limpia tu conciencia. Este conocimiento es lo que te transforma la vida. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Los que nos escuchan, ¿qué tienen que hacer? Creerlo. Nuestra justicia es la de Él. No son nuestras obras, es lo que Él ya hizo. Es en Cristo bendecido. Es la justicia de Dios por la fe. Mira el versículo 1. Resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión o la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La mala conciencia es la abundancia de obras para tratar de justificarnos delante de Dios. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Abundancia de qué? De obras. Porque no tenía una limpia conciencia. De lo contrario, se hubiera quedado con la ley, ¿no? Con la justicia de la ley.
Vea Hebreos 9:9, por favor. Hebreos 9:9. Bendecido, con este mensaje, con estas enseñanzas, lo que queremos es revolucionar precisamente la conciencia de los que nos escuchan, alborotar su sentido, ¿verdad? Para que digan, espérate, déjame, ¿qué fue lo que dijo el hermanito? Déjame escudriñar a ver si es cierto, déjame coger la Biblia, no solo oírlo, déjame coger la Biblia. Pero lo que queremos es bendecirlos. Hebreos 9:9, ¿estamos ahí? Dice, lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a qué, a la conciencia, al que hacía el servicio, al que practicaba esos cultos. ¿Por qué se volvían a repetir? Porque no quitaban la mala conciencia. Una vez limpios, ya no hay que hacer nada. Es que es una contrariedad, bendecidos, el pensar que el obrar y el obrar y el obrar y el obrar es evidencia de espiritualidad. Es evidencia de ignorancia. Es evidencia de no conocer la verdad del Evangelio de la gracia. Es evidencia de no conocer la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es evidencia de eso. 10.1, por favor. Mira, antes de ir al 10.1, regresa al 9, por favor. Vamos a leer el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice el final del 9, al que hacía el servicio o el culto, ¿verdad? El 10 dice que consistía solo en viandas, en alimentos, en bebidas, lavamientos, ordenanzas carnales en la carne, impuestas hasta el tiempo de la Reformación. O sea, era cuestión de alimentos, ordenanzas de alimentos, de lo que tomes, no tomes, a qué hora tomarlo, cuándo no tomes, ¿verdad? Un montón de cosas. La Pascua estaba ahí, ¿verdad? Había que comerlo rápida, ligeramente, apresuradamente, dice la ley. Ordenanzas carnales quiere decir que se hacen con la carne. Pero en Filipenses el apóstol Pablo dice, no nos gloriamos en la carne. Somos la circuncisión en el espíritu, no en la carne. Ahora sí vamos al 10.1, por favor. Así mismo. Mira, capítulo 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, no se miraba bien, ¿verdad? Era solo la sombra. Y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, y aquí está la clave, bendecido, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. Siempre hay sacrificios que ofrecer bajo la ley. Continuamente, cuando hay una mala conciencia. Es por eso que es la abundancia de obras. Como dice en el 9.9. El 9.9 dice, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el culto o el servicio. Piensa tú por qué hacía siempre lo mismo, o todo lo que nos pedían. Por la conciencia. Teníamos culpabilidad. Varias veces aquí nosotros hemos hablado de lo del pecado, ¿no? Que el común denominador de las religiones donde no se conoce gracia es el efecto del pecado sobre el cristiano. El efecto del pecado todavía puede condenar al creyente según ellos, pero no según la Biblia. Cuando tú conoces lo que dice Hebreos, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, entonces esa conciencia de pecado, ¿qué pasa? Se quita. Y hay una diferencia en tu manera de responder a tu relación con Dios. A mí me han preguntado, pero hace poquito me lo preguntaron, ¿tú no tienes condenación? ¿Tú no sientes condenación? Hace años que no siento condenación. Años que no siento condenación con Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento de la gracia. Por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De una mala conciencia.
tú eres libre de una mala conciencia, bendecido, se acabaron las obras muertas. Y comienzas a vivir una vida en agradecimiento a lo que Él hizo, sabiendo de que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Nada. Es solamente por su gracia. Dice el 2. De otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos. Claro. Porque los que dan culto, una vez purificados por ese culto, ya no tendría más conciencia de pecado. El problema es de que la ley dice que aunque hagas todo eso, no eres limpio. No hay manera de con la ley sentirte limpio. Una vez purificados, no tendría más que cosa. Conciencia de pecado, conocimiento de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hacen el mismo recordatorio de que eres un ¿qué? Pecador. Cuando nosotros tenemos una mala conciencia y tenemos abundancia de obras para justificarnos delante de Dios, ¿cuál es el por qué? Porque somos todavía pecadores y nos pueden condenar. Esa es la conciencia. Pero, dice el 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. Ahora, si te vas al 14 o al 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y el 14, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Mira lo que dice después, bendecido. El 15. Y también el Espíritu Santo lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, dice, este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Recuerda que la ley, la justicia de la ley es dada a nosotros, ¿verdad? Dice, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Si la ley ya se puso en tu corazón y en tu mente, quiere decir que tú eres cumplidor de la ley. Ya, listo. Eres justo. La justicia de la ley está en ti y está en mí. Dios nos ve y no nos ve como aquellos que están quebrantando su ley. Nos ve como alguien que hemos adquirido la justicia de la ley. Qué tremendo, bendecido. Pero hasta que qué cosa, hay que creerlo. Hay que creerlo. Romanos 10:4, por favor. Ya casi terminamos ya. Romanos 10:4. Mira qué interesante esto. Quiero que tengas ahí a mano también Romanos 8. Y quiero que tengas a mano Hebreos también, lo que acabamos de leer. Mira cómo vamos a empatar toda esta verdad maravillosa. 10:16. ¿Estamos listos? Dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué fin de la ley, bendecido? Porque ya se cumplió. Por eso es que finaliza la ley. Él la cumplió, nos la da a nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Vea Hebreos 10:16. Mira qué tremendo esto, bendecido. Mira, Hebreos 10:16. Este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
El fin de la ley. ¿Cómo fue el fin de la ley? ¿Porque la logramos cumplir? No, porque Él dijo, mira, te voy a dar la justicia de la ley. Voy a escribir la ley en tus corazones. Cuando te vea, veo la ley ya cumplida, justicia. Porque si el fin de la ley es Cristo, no hay manera de quebrantarla si ya se cumplió. Ya nos la dieron a nosotros. Mira, aquí está la justicia de la ley. Libre, limpia conciencia, lavados por el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer, bendecidos, es creerlo. Tenemos que creerlo. Y ser agradecidos. Tenemos que creer lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo espero que las personas que nos lleguen a escuchar en la página de internet o a través de la página de internet no se les ocurra decir, ay, entonces quiere decir que podemos pecar y hacer lo que querramos. Bendecidos, yo pregunto, si alguien te da una buena dádiva, si alguien te da un regalo, si alguien te da un don por gracia, ¿tú vas a querer hacer lo indebido cuando tú sabes que esa persona va a contristarse por lo que tú hagas? O sea, esa es la transformación que Dios va a hacer en nosotros, hacernos personas malagradecidas. No, bendecido. Esto es un asunto de recibir esta palabra, creer esta verdad y vivir para Dios. Eso es todo lo que es. Compartirla con otros, dar un buen testimonio, ser justo con las demás personas, amar al prójimo, amar al hermano, ayudar, bendecir. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa competencia, ¿verdad? De quién es mejor que otro. Ya sabemos que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:3. ¿Estamos ahí? Le dice Pablo a Timoteo, a su colaborador, ¿verdad? Era una persona muy especial para Pablo, Timoteo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones, más bien que edificación de Dios, que es en la fe. Pues el mandamiento o el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. Hasta el 5. Buena conciencia y de fe no fingida. Bendecido, ponerse a discutir con la gente, yo creo que ya descartado. No lo hagamos más. Yo ya no lo hago en Facebook, lo hacía cuando comenzamos el ministerio. Pero realmente el que no cree es porque no cree. Si después de 20 veces que le digas lo mismo, que se lo muestres por el Evangelio y no lo cree, haz como dice en Frozen, let it go, let it go. ¿Ah? Y deja que el Espíritu Santo haga la labor en él, ¿no? Pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Y tampoco es el ejemplo que hemos tenido ni de Jesucristo ni de Pablo. Ellos no trataban de convencer a nadie. Ellos sencillamente sembraban la semilla de la fe. El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Verdad? Entonces, bendecido, en conclusión, somos lavados, santificados, justificados por el Espíritu Santo. Eso nos da una limpia conciencia y bendecido, sencillamente eso transforma nuestras vidas. Vivir sin condenación, sabiendo que Dios no te va a condenar, siendo un Dios santo y perfecto, no se puede vivir mejor que eso, bendecido. No se puede vivir mejor que eso. El Creador del cielo y de la tierra sabiendo tú que Él no tiene una deuda que cobrarte porque ya Él mismo la pagó, la que teníamos, bendecido. Si no dormimos tranquilos, ya yo no sé entonces qué decir. Ya hemos sido limpios, lavados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con mucho gusto.